Creed en sus profetas. Viernes 20 de septiembre 2024, Lucas 8. Mujeres que siguen a Jesús. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras. Ellas le servían con sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad acudían a él, les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas exclamó: El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador explicada. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y él dijo: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que, al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Parábola de la lámpara. Ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Miren pues cómo oyen, porque a cualquiera que tengan le será dado, y a cualquiera que no tenga, aun lo que piense tener le será quitado. La familia de Jesús. Vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la multitud. Entonces se le avisó: Tu madre y tus hermanos están afuera deseando verte. Pero él respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca y también sus discípulos y les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago. Y zarparon, pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Y despertándose reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron y se hizo bonanza. Entonces les dijo: ¿Dónde está la fe de ustedes? Atemorizados se maravillaron diciéndose los unos a los otros: ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Jesús sana a un endemoniado. Navegaron a la tierra de los Gadarenos que está frente a Galilea. Al bajarse él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo, lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacía en la montaña, y le rogaron que les dejara entrar en aquellos, y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad por los campos, y salieron a ver lo que había pasado.
Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se apartara de ellos, porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús le respondió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti». Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Jesús sana a una mujer. Al regresar Jesús, toda la gente lo recibió gozosa porque todos lo esperaban. Y aquí vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuese a su casa, porque tenía una hija única, de unos 12 años, que se estaba muriendo. Mientras él iba, las multitudes lo apretujaban, y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. Entonces dijo Jesús: «¿Quién es el que me ha tocado?». Y como todos negaban, Pedro le dijo: «Maestro, las multitudes te aprietan y presionan». Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y postrándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Al oír esto, Jesús le respondió: «No temas, solo cree y ella será salva». Cuando llegó a la casa, no dejó entrar consigo a nadie, sino solo a Pedro, a Juan, a Jacobo y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: «No lloren, ella no ha muerto, sino que duerme». Ellos se burlaban de él sabiendo que ella había muerto, pero él la tomó de la mano y habló a gran voz diciendo: «Niña, levántate». Entonces su espíritu volvió a ella, y al instante se levantó, y él ordenó que le dieran de comer. Sus padres quedaron atónitos, y él les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. El deseado de todas las gentes, capítulo 64. Un pueblo condenado. Ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representaban a los gentiles. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios, no aseveraban jactanciosamente ser buenos, estaban ciegos respecto de las obras y los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los frutos. Estaban esperando todavía el día que les había de traer luz y esperanza. Los judíos que habían recibido mayores bendiciones de Dios eran responsables por el abuso que habían hecho de esos dones. Los privilegios de los que se habían jactado no hacían sino aumentar su culpabilidad. Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido a Israel anhelante de hallar en él los frutos de la justicia. Les había prodigado sus dones a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo. Les había concedido toda oportunidad y privilegio, y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Podrían haber leído tanto su pecado como su castigo en el árbol estéril, marchitada bajo la maldición del Salvador. Allí de pie, seca hasta la raíz, la higuera representaba lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. Por cuanto se negaba a impartir bendiciones, ya no las recibiría. Tú perdiste, oh Israel, dice el Señor. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos.
Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no lleva fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. La parábola de la higuera pronunciada antes de la visita de Cristo a Jerusalén está en relación directa con la lección que enseñó al maldecir el árbol estéril. En el primer caso, el jardinero de la parábola intercedió así: déjala aún este año, hasta que la escabe y estercole, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Debía aumentarse el cuidado al árbol infructuoso, debía tener todas las ventajas posibles, pero si permanecía sin dar fruto, nada podría salvarlo de la destrucción. En la parábola no se indicó el resultado del trabajo del jardinero. Dependía de aquel pueblo al cual se dirigían las palabras de Cristo. Los judíos estaban representados por el árbol infructuoso y a ellos les tocaba decidir su propio destino. Se les había concedido toda ventaja que el cielo podía otorgarles, pero no aprovecharon sus acrecentadas bendiciones. El acto de Cristo al maldecir la higuera estéril demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción.